¿Cómo les va? Bienvenidos, como cada sábado, aquí en la pantalla de Canal 5, damos comienzo a otra edición de Plan A. En esta ocasión nos hacemos eco de lo que ocurre en la ciudad, que se replica en todo el país, desde la discusión por el aborto que no pasó el Congreso. Vamos a ver si esto tiene que ver, el retiro de imágenes religiosas con esa discusión, controversia que tuvo lugar en el país. El Consejo acaba de ordenar una medida de retirar los símbolos religiosos, del catolicismo claro, de los edificios públicos. Vamos a tener todas las voces. ¿Cuál es el alcance de esta medida? ¿Qué dicen los integrantes de esta sociedad? Bueno, ya la Iglesia, a través del Arzobispo, ha puesto el grito en el cielo a partir de esta decisión del Consejo Municipal. Así que es un interesante debate. Todas las voces, como solemos hacer aquí en Plan A, se van a escuchar. Y también dejamos instalada la pregunta para nuestros televidentes. ¿Está de acuerdo con que se retiren las imágenes religiosas en los edificios públicos? Informe y debate en Plan A. El Consejo Municipal de Rosario, con mayoría de los votos, resolvió que deben removerse los símbolos religiosos en escuelas y hospitales públicos. Crucifijos, vírgenes, cuadros o cualquier otro elemento religioso deberá retirarse de estos espacios públicos. La iniciativa se basa en garantizar el cumplimiento de la libertad religiosa y de conciencia y subrayando el carácter laico del municipio. Esta iniciativa viene a tono con el fuerte reclamo de separar el Estado de la Iglesia, que se viene dando desde el debate de la frustrada ley de interrupción voluntaria del embarazo, que dividió al país en pañuelos verdes y celestes. El arzobispo de Rosario manifestó su malestar y consideró que fue un error del Consejo aprobar esta norma y dijo que no ayuda a mejorar la convivencia. ¿Cuál es el alcance de esta ordenanza? ¿Se ampliará en un futuro a los símbolos ubicados en espacios públicos de la ciudad? ¿Es esta norma un ataque a la Iglesia por su postura contra el aborto? Ahora, en Plan A, escuelas y hospitales sin crucifijos. Vamos a escuchar todas las voces, Gisela, un tema que se ha instalado aquí en Rosario. Sí, debate abierto en la ciudad ante la aprobación del Consejo con esta medida. Y algunas cuestiones a charlar durante el programa. ¿Qué pasará con el resto de los espacios públicos? Infinidades de plazas tienen santuarios como lugares emblemáticos de la ciudad. Sí. También lo tienen y no sé si una represalia para la Iglesia o tal vez un puntapié para que duren más otras medidas se empiecen a implementar en esta idea que se basa en la separación de la Iglesia con el Estado. Sí, por eso vamos por los alcances de esta ordenanza que surge del Consejo, cuya autora es Celeste Leprati. Celeste, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué abarca esta medida de retirar símbolos religiosos? Bien, bueno, en principio algunas aclaraciones. Sí. Esta norma claramente está aprobada, como decíamos antes, es un decreto. Tuvo la aprobación por mayoría reglamentaria y alcanza y está destinada a escuelas públicas y a hospitales públicos y espacios de atención en salud públicos dentro de la ciudad de Rosario. Bien. De esos lugares públicos, ¿qué deben retirarse, Celeste? Bueno, ¿qué no debe existir más, por ejemplo? Lo que nosotros proponemos es que se remuevan imágenes y símbolos religiosos. Sí. Es un error decir que está referido a una iglesia, porque en realidad hablamos de cualquier religión. Algunas sabemos que tienen esa identificación o creen imágenes, otras no, pero no estamos marcando para una iglesia u otra no. Símbolos e imágenes religiosas. Bien. Dentro de los espacios comunes de estos lugares. Esto es muy importante resaltarlo porque ha habido mucha desinformación. Sí, porque en hospitales, por ejemplo, te pregunto, hay capillas, pequeñas iglesias. ¿Qué pasa con eso? Eso no va a ser alcanzado por esta norma. Estamos hablando de los espacios comunes. Bien. Allí donde en el hospital la gente tiene que esperar para ser atendida, en los lugares donde está internada, ¿no? Los lugares comunes, ni capillas, ni oratorios. Perfecto. Que además cada una decide si ingresa, si acude allí, claro, por las razones que tenga. No así en un espacio común. Exacto. En un las hospital. escuelas públicas planteamos lo mismo. Bien. ¿no? Planteamos lo mismo, salones de actos, los lugares donde se lleva adelante el proceso de aprendizaje y enseñanza, ¿no es cierto? Las aulas. Entendemos que habría que explicar por qué debería estar allí un crucifijo, por qué debería haber una imagen en un lugar transitado por personas
que pueden profesar Perfecto. o no un Está culto. claro, Celeste. Bien. Y Bien. bueno, ¿qué piensan de esta medida? Agapito Blanco votó en contra en el Consejo. ¿Por qué? Sí, nosotros en el bloque de Cambiemos, junto con Seno, Poi y Niatelo, votamos en contra de esto. Creo que esto tiene dos lecturas fundamentalmente. Por un lado, lo personal. En ese sentido, considero que cuando todo fracasa, cuando el ser humano se encuentra solo, esa simbología religiosa es de alguna manera lo que te retrotrae a tener fe, a decir no todo está terminado. Y me parece que la simbología, más allá de quitarla, creo que hay que potenciarla, hay que exacerbarla, porque además tiene que ver con la esencia misma del ser humano. ¿Y qué pasa con la gente de otras religiones? No, creo que no, de la misma manera que... Con estos símbolos. A ver, para analizarlo en este sentido, creo que la imagen religiosa en cualquier sociedad tiene que ver con una cuestión cultural. En esos términos, hoy creo que las imágenes religiosas tienen que ver con nuestra cultura. Si no tuvieran que ver con nuestra cultura y no existieran, si alguien quisiera poner imágenes en un determinado ámbito público, yo también estaría en contra, porque no tiene que ver con nuestra cultura y porque sería sectario. Claro. En este caso yo no creo que tenga que ver con un sector u otro, tiene que ver con nuestra cultura, con lo que representa para nosotros la religión. Este es un país profundamente católico. Es católico, pero también hay otras culturas que creo yo que en esta instancia lo que tenemos que hacer es sumar y no restar. Creo que habría que de alguna manera ponernos a discutir la posibilidad de que esas otras religiones pudieran formar parte de esta iconografía en los ambientes públicos. Guillermo Lobagnini, ¿qué piensa de esto? Primero, vamos escuchando diversas voces a favor y en contra. Yo estoy escuchando algunas cosas. El arzobispo decía que era un error. Y a veces en estos discursos que yo veo que de las mismas... No hablo solamente de la religión católica, sino hablo de las otras religiones, por ejemplo, que están profusamente en toda la ciudad, que son el cristianismo evangelista, ¿no? Siempre yo veo, denoto como una amenaza de violencia. Fue un error, es decir, el discurso ahí, como así, por ejemplo, cuando se utilizó con mi hijo no te metas. Sí, me pareció muy violento, muy de la cuestión de la educación sexual integral, ¿no? ¿Vos ves algún paralelo con esto? Es que veo, sí, ¿Con veo los que... símbolos? No, con lo que dijo el arzobispo, esto es un error y qué sé yo, que no sé, de su discurso puedo decir, a mí me parece que hay cierto tipo de violencia. Las religiones son violentas. Ahora, Guillermo, te pregunto, ¿hay que sacar los símbolos religiosos? ¿Estás de acuerdo con la medida? Obviamente que estoy de acuerdo con la medida. Y yo creo, esto es como la y le quería decir al señor concejal, y te contesto lo tuyo, la simbología. Para los cristianos, un pedazo de madera con la cruz que inventaron los romanos para crucificar no es nada. Para el cristiano, Dios está en todos lados. Ajá. Dios está ahí y yo puedo hablar con él. Jesús está ahí. No necesitas de un símbolo. No, yo no necesito de un símbolo. Jesús dijo, la iglesia son ustedes. No habló de ningún templo ni de llenarlo con oro, brocato. La iglesia son ustedes. Y si él, que tampoco ni era rubio ni de ojos celeste, era un morochito cualquiera, se paraba en cualquier lado y juntaba a sus fieles. Esa era la iglesia de Jesús. Pero me parece en cuanto a la simbología. ¿Y qué me habías preguntado antes? No, si estabas de acuerdo. Queda claro que sí que estás de acuerdo con retirar los símbolos. Queda claro que la cultura, se mencionó acá la cultura está permanente en movimiento, ¿cierto? La cultura es permanente. Hay gente que cree que todavía estamos en el virreinato del Río de la Plata y que esto, decía el arzobispo, el manto de la Virgen recorre de norte. Yo no lo digo ni con ironía ni con burla. Digo, está bien, padre. Pero ha cambiado. Hoy, por ejemplo, estábamos hablando, hay africanos acá. Hay una gran cultura de hebreos. La sociedad es dinámica y estos símbolos permanecen con el paso de los siglos. Está claro el argumento, sí. Guillermo. Quiero ir por Pablo Schurman para tener muchas voces en tan poco tiempo. Doctor Schurman, ¿qué dice? ¿Con quién coincide? Yo estoy a favor de que se conserven los símbolos religiosos, no tanto por una cuestión vinculada a lo individual, a la vivencia religiosa, sí, sino porque tienen que ver con un sesgo cultural identitario. El origen de nuestra cultura tiene que ver con una fe fundante, todas las culturas la tienen. Ajá. No comparto lo que dice Celeste, esta norma tiene un destinatario con nombre y apellido, es el cristianismo. O sea, porque no imagino escuelas y hospitales públicos de la ciudad y de la provincia en las que haya otros símbolos que no sean los crucifijos o las imágenes de la...
Vamos a poner las cosas en claro. O sea, concretamente el destinatario es el cristianismo. La lógica de la norma implicaría también salir, porque si la idea es el criterio del espacio público, entonces también hay que remover lo que está fuera de los espacios comunes de hospitales y de escuelas. Para ser coherente con la medida, entonces esto tendría que afectar... Lo que vimos en el informe, la imagen de Nuestra Señora de Rosario en los ingresos, la cruz del barrio Rucci del Padre Ignacio. Es más, si nos ponemos en estricto, había que cambiarle el nombre a la ciudad y a la provincia, porque quien no pertenece a la fe católica también podría sentirse discriminado. ¿Qué responden a esto? Perdón, un paréntesis. ¿Qué responden a esto, a lo que proponen? Si son coherentes, vayan a fondo. Bueno, Celeste y Guillermo. A ver, vuelvo a lo de siempre. Es decir, la fe fundante, la cultura, que es una cultura cambiante. Está bien. Yo, personalmente, sacaría esas vírgenes que están a la entrada en los espacios públicos, porque también hay que entender lo que esto no es... Y otra cosa... Habría que dirigirse hacia eso, entonces el segundo paso es eso, Guillermo. Lo que pasa, Gustavo, que pasa con la educación sexual integral. Parece que acá los dueños del país es el arzobispado, lo que sea. Y no es así. Perdón, no es así. Estamos en la Ley de Educación Sexual Integral. Primero que es una ley votada por los representantes del pueblo, ¿cierto? Todos y todas votaron y se aprobó, ¿cierto? Entonces, y le da la posibilidad a las escuelas confesionales, Guillermo, que puedan... no es el tema de hoy la educación sexual integral. Ya lo sé, pero forma parte... Vamos a ceñirnos a los símbolos religiosos, porque ya es un tema en sí mismo, Guillermo. Después iremos. Ya lo entendí, pero tiene que ver con todo, porque si vos planteas estas cosas, es decir, es creerse el dueño del país y de Celeste, como autora de proyecto, ¿qué le responderías? De ir por... A ver, van por los símbolos que están en plazas, en lugares, en el aire libre. En principio, esta medida la pensamos de esta manera, ¿no? Hacia esos espacios, porque son los en los que más evidentemente aparecen estos símbolos y estas imágenes. Y por supuesto que hay otros lugares públicos. La verdad que para mí no tiene que ver, creo que es un error pensar, no voy a negar las costumbres, la cultura, lo que viene por años, como tampoco entonces se pueden negar un montón de cuestiones que nos atraviesan en lo cultural, que no van de la mano tal vez de las iglesias. Pero para vos la sociedad cambió, la inserción de... La sociedad va cambiando permanentemente y desde el Consejo, como en otros ámbitos, tenemos que estar atentos a lo que esa sociedad está demandando, a las problemáticas que se presentan. Creo que esta es una discusión y es un tema muy largo, el de fondo, ¿no? Separación popular, iglesia. Celeste, la gente en los barrios hace cola para pedirte, por favor, retírame las imágenes porque si no, no puedo vivir. Mira, de la misma manera podría decirte que tampoco en algunos lugares hacen cola para pedir que se aparten y que se sancionen a los sacerdotes pedófilos. No tiene nada que ver. No, sí tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. No mezclemos. Porque hoy no tenemos que mezclar, pero hablábamos, al principio se presentó el tema del aborto, que también en última instancia no vamos a mezclar temas. En realidad viene posterior pregunta, pero, claro, pero primero, el inicio es esto. No, y lo digo así porque para mí también es muy difícil sentarme aquí a hablar de una norma aprobada, que sí tuvo su consenso, que sí surgió del calor de un debate de mucho tiempo. Digo, hubo una constitución aprobada en nuestra provincia en el 21, justamente del partido del concejal, ni más ni menos, que fue vetada, que no fue implementada, que después, en la década del 30 sí, por el gobernador Molinas, y después por una intervención militar, bueno, caduca. Bueno, pero allí nos vamos a la historia. No, pero quiero una sola cosa para más, escuchar las otras porque voces, Celeste. Si el nivel de preguntas va a ser estamos atentos y atentas a lo que sucede en la sociedad. Y a aquellas cosas, algunos argumentaban para votar en contra que la separación entre iglesia y Estado ya estaba dada. Yo creo que no, porque si no, podríamos avanzar en dar respuestas a muchísimas cuestiones
que además tienen que ver con derechos y libertades para nuestra gente. Bien. Y sin embargo no podemos. Tenemos que repartir las voces. Gustavo Terés de AMSAFE. ¿Y cuál es tu postura? Y directamente preguntarte qué pasa en las escuelas de la ciudad con este tema. A mí me parece que es una medida profundamente democrática. Parece que promover la libertad de conciencia, me parece que promover la universalidad de los valores en los espacios públicos es un derecho profundamente democrático y que no es antirreligioso. ¿Ves correcta la medida? Exactamente. Entonces, me parece que uno discute mucho, esta tensión está, por ejemplo, permanentemente en España, que es un lugar muy fuerte también, o sea, esta situación. Y hay una consigna de los españoles, de los republicanos, de los laicos, que yo me la he apropiado siempre. Nosotros decimos la educación en las escuelas, la religión en las iglesias. Ajá. Y me parece que la separación de eso, en un momento donde hay una irrupción aparte muy, pero muy grande, de otros credos religiosos. Sí. Porque hoy, digamos, en esta dinámica histórica, digo, yo empiezo a pensar en Brasil, en Bolsonaro, 55 diputados, evangelistas y demás, y en la posibilidad de que el Estado brasilero de pronto empiece a pensar en otras identidades religiosas para desembarcar ahí. Y sería realmente una medida acertada. Poco tiene que ver eso con la cultura popular. Yo asumo a las religiones como parte de la cultura de nuestro pueblo. ¿Y crees que esto pero es una cada evolución? uno en el ámbito de las identidades de cada una de esas religiones, que es del ámbito de lo privado y no de lo público. Y es bienvenido en la comunidad educativa que se retiren los crucifijos, las imágenes religiosas de las escuelas. Es un debate que no es unánime, digo, Claro. como tampoco lo fue la ESI. Claro. Ahora, yo creo que es un debate necesario y profundamente democrático. Bien. Y es necesidad pensarlo como proceso. Federico Maurantonio, como antropólogo. Bueno, escuchaste muchas voces. Escuché muchas voces. ¿Qué te parece esta medida, este avance legal? Dos detalles. El señor ahí mencionó las religiones son peligrosas. No, los hombres son peligrosos. Ajá. Las religiones no son peligrosas. Y acá el amigo habla de democrático. Para mí es profundamente antidemocrático. Retirar los objetos religiosos. Absolutamente. ¿Por qué, Federico? Porque el mismo derecho que tengo como creyente, lo tengo como no creyente. Entonces estoy beneficiando al no creyente que se siente herido y perjudico al creyente que se siente respaldado. Ajá. Hay una cuestión en antropología que se llama eficacia simbólica. Ese símbolo que está ahí, a un porcentaje muy alto de la población, le sirve para sobrellevar problemas familiares, de salud, espirituales, anímicos. Claro. ¿Se detuvieron en esto? Digo, hay una parte de la comunidad católica que no se sentirá ofendida por esto y en todo caso que se sienta ofendida. ¿Cuál es la respuesta para lo que plantea? Por eso coincido que es antidemocrático. Todo aquello que tienda a restar no puede ser tildado democrático. Por el contrario, si estuviéramos sumando otras voces, si estuviéramos sumando otras simbologías, estamos instalando un tema que en realidad, a mi modo de ver, no está en la sociedad. Estamos buscando un problema donde no lo hay. Me parece que tiene que ver con una militancia atea, absolutamente minoritaria, que intenta, insisto, instalar un problema donde no lo hay. Sí, Guillermo. No, pero me parece que volvemos volvemos a aquella cuestión, parece de los años 70, es decir, el marxismo ateo, el trapo rojo y todo eso. No tiene nada que ver con eso. Yo creo que acá primero que quiero decirle al caballero antropólogo que yo no dije que son un peligro, yo digo que las religiones en algunos momentos son violentas. Las religiones son los hombres que las practican. Pero a los 2 días que se sancionó esta ordenanza o esta aprobación en el Consejo, hubo más de 5 iglesias también en la ciudad de Rosario que fueron vulneradas, atacadas, con inscripciones realmente desagradables. ¿Qué cosa? Que a los días que se sancionó hubo ataques a iglesias de la ciudad. No, eso no. No se abrió una puerta, digo, para que esa grieta se profundice. Hay una yo no grieta estoy de de acuerdo con violencia en tal caso también de la parte que quiere atacar a la iglesia católica, porque ir a inscribir. Pero en cuestiones violentas, eso yo no estoy de acuerdo. Usted lo sabe muy bien. Está bien, pero cuando vos te referís a que las religiones son violentas, lo que digo es, hay ateos que también son violentos. No, porque si no tenemos que hacer un seminario sobre Biblia y lo que sea. Pero yo me refería... hay momentos de que las religiones son violentas con los castigos a las personas, ¿cierto? Bueno, la Inquisición esta parte. Vayan al Código Levítico y van a ver lo que dice ahí. Pero no vamos a entrar. Pero se está desconociendo una palabra que es muy importante, que es la palabra tolerancia. ¿Por qué? A ver, muchos definen a la política como la religión laica. Hay una plaza de nuestra ciudad que tiene una estatua muy grande de un señor que sabemos que fue torturador, asesino, persiguió ideológicamente. ¿A quién te referís? A Guevara. Che Guevara. Y
Entonces, ¿qué voy a pedir tenemos yo? la estatua de Roca, Saquemos la mi amigo, estatua. Y tenemos en casos de Buenos Aires. asesinos, por supuesto. Bueno, tenemos la estatua de entonces Roca en Buenos Aires que liquidó Entonces, indios con las ametralladoras Gatling que había A comprado en ver, Estados Celeste Unidos. y Pablo. Celeste, sí, breve todos. Así Sí, escuchamos. para clarificar algunas cosas, porque esto de seguir desinformando hace mal, ¿no es cierto? Siempre hace mal. Esta medida que fue aprobada por mayoría reglamentaria tiene el sentido de poder seguir profundizando el carácter laico, ¿no? Expresado en el municipio, expresado en Adherís en a la, lo que dijo en Gustavo, la provincia. la religión en las iglesias y la educación en las No digamos un estado escuelas. ateo, porque la verdad que no lo dice el proyecto, no es el espíritu con el que lo elaboramos, mucho menos lo que se aprobó. Entonces, es desde ese estado laico que queremos seguir garantizando derechos y libertades, entre otros, el derecho a profesar un culto, el derecho, por supuesto, a no profesarlo. Ahora yo te pregunto, ahí Celeste, aparece la igualdad. Es una pregunta que debo hacerte. Sí. Este es un paso inicial y luego, ante estos, porque no quedó muy claro, ante estos símbolos que están en plazas, en calles, también la idea es, a futuro, corto, mediano plazo, retirarlos o presentar un proyecto similar. Estamos hablando de este proyecto que Ajá. fue aprobado, este decreto. Creo Bien. que estamos hablando de esto en este momento que puede abrir distintas cuestiones. El proyecto está viajando por muchísimos lugares. Bien. Donde ven, creo que entonces hay algo en la sociedad que requiere algunas medidas como esta, porque me lo han solicitado, nos los han pedido de ¿Quién? ¿Qué diferentes lugares de la ¿Otras provincia, de Entre Ríos, de Córdoba, del sur de nuestro país. ¿Este proyecto? Sí, sí, sí. Bien. Tengo que hacer una pequeña y una- pausa. A ver, ¿qué Gustavo? No, me parece que nosotros somos parte de un largo y de una larga marcha y de un largo debate histórico. Ajá. Reforma del 18, Sí. Ley 1420, el año 1955 y el golpe de Estado y la complicidad, digo, donde siempre la mezcla y las discusiones la discusión laica o libre a finales de la década del 50. Y esto se da en ese Digo, contexto. es parte de un largo debate y de una larga marcha para que nuestro Estado de una vez por todas se consolide como un Estado democrático, laico, plural, Bien. digamos, en esos términos. Y también recoger estas manifestaciones de la sociedad, que también son manifestaciones laicas, que tienen que ver, yo digo, no me voy a meter con el tema del aborto y de la ESI, que han hecho que muchísimos y millones de ciudadanos realmente marquen una posición que antepone a cierta forma de lugar del Estado que es el que no corresponde. Bien, muestra su desacuerdo el doctor Schulman. Con esta opinión cerramos y seguimos tras del corte. A ver, el derecho a profesar una religión o no profesarla no se ve vulnerado por un crucifijo en la sala de un hospital, en la sala de guardia. Porque un crucifijo es una imagen en una pared, no es un curso de adoctrinamiento en la religión. Entonces, no confundamos tampoco a la gente con eso, Celeste. Esto ya lo discutió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace poco en una causa que se llamó Lauzi contra Italia, sobre la presencia de crucifijos en las aulas de los colegios públicos. Sustancialmente, ¿qué decía ese fallo? Que la presencia de un crucifijo en las escuelas públicas de un Estado como Italia, no estoy invocando una teocracia, no viola el derecho a la igualdad y responde a también el respeto por un ideario, digamos, y una identidad cultural que en Italia se asocia al crucifijo, así como en otras sociedades se asocia con otras imágenes. Seguimos en instantes, el debate continúa, por supuesto, y desde casa, viendo el programa, estarán también generando un debate como aquí. Antes de ir a la pausa, les recordamos, a la gente de URG Urgencias le importa tu vida, por eso tu vida los moviliza. Las ambulancias de URG Urgencias garantizan rapidez de respuesta, mejorando la calidad de tu atención. El equipo médico de URG Urgencias te brinda el profesionalismo, la contención que tu familia necesita. URG Urgencias, una empresa OSDE. Pausa, ya volvemos.
Estamos debatiendo sobre la norma que exige retirar los símbolos religiosos de los edificios públicos, escuelas, hospitales. Se ha generado un interesante debate. Antes de volver a nuestros invitados, la sugerencia, para comprar tan fácil en Digital Sport como lo haces en cualquier local de Sport 78. Es el primer shopping online muy fácil. Ingresás a www.digitalsport.com.ar. Estás a un clic de encontrar todos los productos, no solamente de Sport 78, Dionisios, Blas 78, Fluid. Todas las marcas están en digitalsport.com.ar. Y si no estás en Rosario, no te preocupes, envíos a todo el país. Visita Digital Sport, tu primer shopping online. Bueno, Federico, muy enojado entonces por el retiro de símbolos religiosos. Te escuché en el corte. Defiendo todas las religiones. Ajá. Mi postura no es una defensa de la Iglesia Católica Pero Romana. Este es un ataque a la religión católica, ¿vos lo considerás así? Al catolicismo. Al catolicismo, pero no, al creyente, no al catolicismo. Ajá. Da la casualidad de que si hay una iglesia que tiene muchos, bueno, decir que no vivimos en la India, que tienen panteones de más de 100, 200 dioses. Vivimos en el que hay un solo Dios y su madre. La necesidad, recién discutía con Celeste justamente, hay personas que se han muerto con disgusto porque arriba de su cama del hospital había un crucifijo. Y mi abuelo, que era creyente, se murió en la misma cama de un hospital y había el crucifijo, no lo salvó tampoco. Así que el disgusto no pasa por eso. ¿Hay ese tipo de testimonios también, Celeste, de Los hay. gente que se muestra disgustada por tener un símbolo católico en un lugar público? Digamos, con todo lo que se fue amplificando luego del tratamiento y la aprobación de la norma, nos llegan testimonios también de este tipo. Claro. Sí. Bueno, Pablo, Mirá. Estás moviendo la cabeza negativamente. Sí, Estás sí, medio sí. enojado. Se me parece, va la ¿no? mano. No, a ver, acá se confunde Estado laico con laicismo. El Estado argentino es un Estado laico, porque no hay una religión oficial. No hay una estructura eclesiástica asociada a la estructura del Estado. Libertad de cultos. Hay libertad de culto garantizada. Lo que sí hay es el reconocimiento a una preeminencia de la Iglesia Católica por cuestiones históricas que ya hemos dicho. ¿Y esto qué implica entonces? No, el laicismo militante de Celeste y quienes han firmado esta ordenanza pretende recluir las creencias al ámbito de lo estrictamente privado. Eso no tiene nada que ver con un Estado laico. Te doy un ejemplo. Estados Unidos es un Estado laico. O sea, el gobierno no tiene vinculación con ninguna iglesia. ¿Y qué dicen los billetes de $1? In God we trust. En Dios creemos. No es un Estado ateo. Hay reconocimiento de que por encima de lo humano hay otra instancia. Ajá. Y el mundo va hacia eso. Claro. O sea, los países nórdicos, ¿cuáles son sus banderas? Son cruces cristianas. Hay gente que se siente ofendida por ver una bandera de Dinamarca, de Suecia. La bandera suiza tiene una cruz cristiana. Hace pocos meses, en el Estado Federal de Baviera, el más extenso y el más poblado de Alemania hoy, se restableció la vigencia de un crucifijo en las áreas comunes de las ¿Qué oficinas vamos a contramano, públicas. vos decís? Yo, a Pablo. ver, te estoy dando caso. ¿Otro más? El Estado de Alabama, cuando fueron las elecciones legislativas hace una semana en Estados Unidos, hubo un referéndum. Se le preguntó a la gente si querían volver a ver en la puerta de los tribunales las tablas de la ley. ¿Recibiste quejas de un sector del catolicismo rosarino por esta medida? ¿Te hicieron llegar, Celeste? No, lo que se conoció fue a través de los medios, un comunicado del arzobispado y también una conferencia de prensa. Sobre este que di punto, unos días Gisela, antes. del arzobispo y A los las dos críticas. concejales de la ciudad, ¿qué opinión les merece? Más allá de la molestia del arzobispado, dejó entrever que los concejales deberían ponerse a trabajar a poco tiempo de haberse sancionado la emergencia social en la lucha contra el narcotráfico y colaborar con los menores en la lucha con la drogodependencia, Y dejando no ocuparse de entrever estas cosas. que era innecesario en este momento que los concejales trabajen en esa área. Absolutamente, yo creo que ese es el punto, estamos buscando un problema donde no lo hay, me parece que si estamos hablando de simbología, estos símbolos representan la esperanza, representan la fe, representan la honestidad, representa absolutamente lo que tiene que ver con lo bueno del ser humano. Incluso, y agarrándome un poco de un ejemplo que se planteó antes, la imagen del Che Guevara para muchos representa la imagen de un asesino. Sin embargo, para mí, representa la revolución, representa la lucha contra la opresión. Por más que no es coincidas. un símbolo. Exactamente, no coincido. Yo creo que en algún Celeste, punto de estas críticas del históricamente fue un arzobispo- asesino, pero en términos de Está simbología bien, está representa claro. otra cosa. Y Celeste, ya que fuiste aludida, ¿qué respuesta le das? Bien, no, tres cuestiones. Una, volver a insistir porque esto de desinformar nos hace muy mal a todas, a todos. Queremos promover y seguir profundizando el Estado laico. Ateo no, digamos, laico.
¿no? Y en esas raíces que tienen muchos años, mucha historia, es donde hemos buscado, ¿no?, también antecedentes, y yendo más cerca en la historia, mucho más cerca, y acá en la provincia de Santa Fe, también hay que recordar cómo una diputada, que en 2 momentos ingresó una normativa muy parecida, con el mismo sentido que lo que aprobamos en el Consejo Municipal, allá 2010, 2011, la norma no fue tratada, perdió estado parlamentario, pero eso le significó a Alicia Gutiérrez vandalismo en su local partidario, ataques, amenazas de muerte a su persona. Digo, no, Celeste, si de vos dependiera, estos una símbolos... cosa, y al arzobispo, digamos, sí, como se lo hice saber a alguien allegado que se comunicó conmigo en estos días. ¿Se comunicaron con vos para invitarte a una reunión con el arzobispo? ¿Vas Dispuesta a participar? al diálogo siempre. Bien. Siempre. Lo que no me parece, y no comparto por supuesto, es que tilde de error el trabajo que llevamos adelante, donde esto fue analizado, estudiado, pasó por comisión, está claro. recibió Yo modificaciones, te está quiero preguntar otra aprobado, cosa. y por último, Sí, el por error favor, más grande sí, es llamar a no cumplir la norma. está claro, porque si no estás transgrediendo algo que es constitucional. Solo una observación, A ver, una Gustavo. reivindicación de Celeste. Celeste no habla por fuera del cristianismo, es una profunda militante cristiana, formada, digo, inclusive partícipe en el espacio del barrio de Udueña con el padre Montaldo, Sí, donde con la muchos historia de participábamos en muchas emergencias sociales, donde el padre Montaldo era capaz de juntar, diríamos, a diversas creencias, a diversos pensamientos políticos y sociales. Tenía claro también esta separación. Digamos, ¿Pero hubiera muchas estado veces, de acuerdo, Gustavo? no cabe ninguna duda de que el padre Montaldo hubiera aceptado. Y si no hubiera estado de acuerdo, lo hubiera debatido democráticamente, porque nunca buscamos, aún con los que más coincidimos, las unanimidades o los pensamientos hegemónicos, digamos, en esos términos o absolutos. El Estado es el Estado de todo. La separación de la Iglesia y el Estado, hay que dar otros pasos. Sí. Hay que terminar ahora con el financiamiento de Bueno, el parte Estado del ya Estado. anunció el retiro del El subsidio Estado, y la y Iglesia hay lo una parte acepta. importante de la Iglesia que lo asume. Habrá que ir discutiendo otras separaciones. Me parece que eso es saludable. Va a fortalecer el pensamiento religioso en otro lugar. Bien. Va a fortalecer al Estado como un Estado común, como un Estado público, como un Estado de todo. Perfecto. Es saludable para la vida democrática. Así estamos viendo imágenes, nos acompañan, una cruz en la zona de la iglesia del Padre Ignacio, otros símbolos religiosos en la vía pública, en distintos puntos cardinales de la ciudad. Guillermo, ¿qué harías con estos símbolos? ¿Cuál es tu idea? Yo apoyo totalmente la ordenanza. Me parece que esto es una exageración. Me parece que lo único que dice la ordenanza es la escuela sacar los crucifijos de los espacios públicos, escuelas militares. Ya está. Pero lo que pasa es que... Pero digo, ¿vos harías extensivo a estos espacios públicos, en plazas, en ingresos a la ciudad? No sé, yo me Creemos que tengo... no es una ordenanza. Perdón. ¿Qué? Esto no es una ordenanza. Lo dijimos desde el principio. Bueno, No, un pero una decreto, resolución que discúlpeme, insta a la disculpe, provincia, bueno, insta a la perdóneme. provincia a retirar los símbolos. Disculpe, concejal. No, Fue pero mi es para, error y lo reconozco. para clarificar en Fue un términos de lo que decreto sea. arzobispo. Aparte, habla no de solamente ordenanza todo el ordena, tiempo. porque aparte parece que esto Decreto fue una arzobispo. orden de un dictador. No, está sugiriendo, ¿cómo es la palabra? De retirar los... Nada más, pero entonces se hace una exageración, como si que esto fuera una cuestión atea, anticristiana, etcétera. Sí, muchos de los que están acá, y Celeste y otros, tienen pensamiento religioso. Está bien. No, y quiero terminar con esto, porque ese señor dijo... El doctor Schurman. El doctor Schurman, perdón, señor. Breve, Guillermo. Breve. Decía de la simbología de la bandera de... ¿Cómo era? De Suecia, por Países ejemplo, nórdicos. Noruega. Bueno, países nórdicos, y que el billete dice in God we trust, Dios creemos. También les recuerdo que las tropas de la Wehrmacht llevaban en la Villa del Cinturón Gott mit uns, Dios ¿Significa? con nosotros, ¿no? Y esos El eran los que nazismo. administraron los campos de concentración donde Sí, murieron pero el muchos de mis ejemplo- hermanos, el los ejemplo- homosexuales. El ejemplo Sí. que da Guillermo es muy interesante porque el En 20 siglo segundos. XX nos da un ejemplo de que cuando se sustituye a Dios, Chesterton lo decía, ¿no? Cuando el hombre deja de creer en Dios, empieza a creer en cualquier cosa. Y los regímenes totalitarios, el nazismo, que sustituyó la cruz cristiana por otra cruz, y la Unión Soviética son claros ejemplos que terminaron mal. Sí, sí. Me parece perfecto el ejemplo. ¿Y esto contribuye a esta máxima que citaste?
Me parece que cuando la Revolución Francesa también terminó, digamos, en una orgía de sangre, sobre todo contra los creyentes. De fraternidad quedó poco. Bien. Porque de acá de lo que se trata no es contra una religión en particular, aunque en Rosario tiene nombre y apellido. Es crear, digamos, las condiciones para remover en el hombre, en el ciudadano común, toda idea de trascendencia. La Revolución Francesa también alimentó la ideología de nuestros próceres. Moreno, Castelli y Belgrano. Tiene lo bueno y lo malo. Y las ideas de la libertad. Y este debate terminó terminó en un hecho histórico como la Revolución Francesa. Miren ustedes qué encontronazo que se produjo en torno a los símbolos religiosos. Muchas gracias a todos los participantes. Un debate que continúa abierto. Y desde el respeto, obviamente, a quien agradecemos en este espacio y con tan poco tiempo debatirlo. Pero eso lo hace más interesante y para otros programas y debates. Ahora nos tenemos que ir a la pausa. Y lo que viene es, se acerca el verano, estamos excedidos de peso, pero ¿cómo hacerlo saludablemente, ¿no? Adelgazar bien. Adelgazar generando hábitos, conductas, buena alimentación y, bueno, mitos y verdades acerca de cómo podemos perder peso estando saludables. Para ello está Sofía Di Loreto ya preparada y otros invitados. Para el próximo bloque, adelgazar, se viene el verano, pero hacerlo bien. Ahora, pausa y regresamos.